¿Sabías que la película está basada en la novela homónima de 2016 de Ian Reid? Esto es El fin del cine y hoy hablaremos de Estoy pensando en dejarlo. Subimos vídeos todas las semanas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Antes de nada te digo que no te pierdas el final de nuestra crítica porque la película nos ha parecido una puta mierda. Estoy pensando en dejarlo. Así empieza la película. Una mujer joven, encarnada por la actriz Jessie Buckley, estudiante universitaria de física cuántica, que quiere romper la relación de 7 semanas con su novio Jake, encarnado por Jess Plemons. Jake le propone a su novia un viaje para que conozca a sus padres, los actores Toni Collette y David Thewlis, que viven en una granja perdida en el campo. En un viaje raro e incómodo para ambos, van descubriendo cosas uno del otro. Por ejemplo, la chica escribe poemas. Jake le pide que interprete uno para pasar el rato. Antes, él lee un poema de William Wordsworth, Oda, Insinuaciones de Inmortalidad, sobre una mujer llamada Lucy. La narración se verá interrumpida por una llamada de una amiga, que curiosamente también se llama Lucy. Todo muy raro, ya nada más empezar. Sin embargo, la novia de Jake no se llama Lucy. No sabemos cómo se llama, ya que no queda claro en toda la película. Llegan a la granja familiar, donde conoce a los padres de su novio. La cena transcurre con normalidad, hablando sobre tonterías varias. Durante la charla, ella continúa recibiendo llamadas de Lucy, y Jake se pone cada vez más agresivo con sus padres. Durante la película, además, se muestran fragmentos de la vida de un conserje en un centro de secundaria. El conserje ve una película sobre una mujer llamada Yvonne. Es despedida de su empleo como camarera, después de que su novio haga una escena en el restaurante donde trabaja. Volviendo a la cena familiar, la novia mira atentamente una foto de Jake cuando era un niño, y en un principio cree que es una foto de ella misma, pero lo ignora cuando llega la hora del postre. La novia de Jake, la protagonista, recibe una llamada de otra amiga, Yvonne. Después de que la familia insista, acepta coger la llamada y una voz le dice que hay una pregunta por responder. A partir de aquí, todo se vuelve cada vez más surrealista. Se dirigen a ella con distintos nombres y parecen estar convencidos de que tiene distintas profesiones. Además, los padres del novio se transforman a cada rato en versiones más jóvenes y más ancianas de ellos mismos, y en el fin del cine seguimos sin saber por qué. Tras conocer a los suegros, vuelven a casa. En el camino de vuelta, Jake menciona varios hechos que han pasado esa noche que su novia no recuerda. La película es tan rara que los protagonistas viajan en una tormenta de nieve y deciden parar a comprar helado. Allí se encuentran con varias empleadas que también son alumnas de la escuela donde trabaja el conserje. Cuando la novia de Jake está sola, es abordada por una empleada llena de moretones, que le advierte de algo que no puede describir. Estando frente a la escuela de secundaria, tiran los helados. Están dentro del coche discutiendo cuando se dan cuenta que el conserje les está observando desde la escuela. Jake va a encararse con él y deja a su novia sola en el coche. Después de una larga espera, ella decide salir e ir a buscar a Jake. Dentro de la escuela se encuentra con el conserje, que dice que nada ha sucedido entre Jake y ella la noche que se conocieron. Se abrazan y el conserje le permite continuar buscando a Jake. Lo encuentra al final de un pasillo y observa cómo personas vestidas como ellos inician un número de baile que evoca a uno del musical Oklahoma. En esta danza inexplicable, dos hombres, en este caso Jake y el conserje, pelean por una mujer. El baile termina de la misma forma que en el musical. El conserje mata a Jake con un cuchillo, y seguimos sin saber cómo se llama la protagonista. El conserje limpia la escena, limpia la escuela y deja el edificio. Se sube al coche y sufre una crisis nerviosa, en la que ve imágenes que nos muestran algo así como que él es una versión mayor de Jake. De pronto se desviste y camina hacia el interior de la escuela, completamente desnudo, siguiendo un cerdo con gusanos que suponemos es una alucinación. Dentro es recibido por sus padres, las empleadas de la heladería y su novia, se llame como se llame. Todos en su versión anciana. Por alguna razón, dan a Jake una ovación de pie. La última escena es a la mañana siguiente, en el parking de la escuela, donde el vehículo del conserje está cubierto de nieve. A ver, una pregunta antes de la crítica. ¿Te has enterado de algo? Porque la película es un puto lío. Déjamelo en los comentarios. La película es francamente una basura. Podemos decir y decimos que el director Charlie Kaufman nos debe más de 2 horas de vida, que son las que hemos perdido viendo la bazofia de película que ha hecho. En el fin del cine no hemos leído el libro, así que no vamos a opinar sobre él.
Bueno, desde luego que si es igual que la película se puede decir que es una mierda. Pero no lo vamos a decir, porque no lo sabemos. De igual manera que no sabemos cómo se llama la protagonista. La película no se entiende nada, absolutamente nada, y es un despropósito de principio a fin. ¿Quién es Jake realmente? ¿Cómo se llama la chica? ¿Qué pasa con los padres? ¿Por qué envejecen y rejuvenecen según el momento? ¿Están jubilados o no? ¿A qué viene todo el teatrillo final? Este es un mensaje al director de la película, a los actores, a los guionistas, productores y a todo Kiki. Estáis en nuestra lista de morosos. Nos debéis más de 2 horas de vida. No os la podemos recomendar, evidentemente, y es una de las peores películas que hemos visto. Así que como hoy estamos generosos, en el fin del cine le damos una puntuación de 0/5. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos todas las semanas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción podrás encontrar todos los enlaces. Si quieres que comentemos una película en particular, déjanoslo en los comentarios.